Amén, aleluya. Muy bien, hermanitos, Dios les bendiga. Amén. Vamos a entrar a la predicación que tenemos para hoy, que el Señor nos dé espíritu de sabiduría, entendimiento y revelación. ¿Cómo se llama la predicación? Es muy sencilla, ¿verdad? Dice, entremos. José, usted podría decirle si le pueden ayudar a los niños de ACP Kids a bajar un poquito el volumen. Gracias. Entonces, hermanos, vamos a buscar un pasaje bíblico que quiero compartir con ustedes para empezar esta predicación. Y se encuentra en el Salmo 95 del 10 al 11. Salmo 95 del 10 al 11. Gloria a Dios. Cuando lo tienen dicen un amén. ¿Listos, hermanos? Leámoslo juntos. Dice, 40 años estuve disgustado con la nación. Otra vez, 40 años, dice el Señor, ¿verdad? Estuve disgustado con la nación, dice el Señor. Y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido que mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Bueno, mis hermanos amados, Dios les bendiga. Es una bendición para nosotros poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. A mí me gustaría que todos siempre estuvieran en la iglesia, que nadie faltara cada domingo. Sé que por algunos motivos personales de fuerza mayor, algunos no pueden estar, pero le damos gracias a Dios cuando usted sí puede estar. Amén, que Dios le ha permitido poder estar con nosotros. Pero como pastor, yo me preocupo de su salud espiritual. Amén. Yo me preocupo de que usted esté bien espiritualmente, porque si usted está bien espiritualmente, sépalo que todo lo demás está encaminado para ir para bien, ¿de acuerdo? Pero cuando lo espiritual está mal, hermanos, todo empieza a desordenarse en nuestra vida. ¿Escucharon bien, hermanos? Y no queremos que a usted le pase eso, porque es mejor andar en obediencia. Dígale al que está a la par, es mejor andar en obediencia. Amén, hermano, es mejor andar en obediencia, porque en obediencia, hermanos, usted va a ver muchas cosas que Dios promete en su palabra. Muy bien. Entonces, hermanos, Dios nos puso compartir con ustedes, o me puso a mí compartir con ustedes esta palabra que se llama así, entremos. Amén. Entremos. ¿De qué habla el pasaje que acabamos de leer en el Salmo? Que les dije que leyéramos Salmo 95 del 10 al 11. ¿De qué habla? ¿Qué entiende usted? Si yo le dijera a usted, hermano, ¿qué entendió usted del versículo que acabamos de leer en Salmo 95, 10 al 11? Y yo sé que usted me va a decir a mí, está hablando Dios de que entre la relación de Él y su pueblo Israel, cuando Él los sacó de Egipto, cuando ellos anduvieron en el desierto, sucedió una situación de que Dios dejó una sentencia donde les estaba diciendo así: no entrarán en mi reposo. ¿Verdad que sí, hermanos? Ustedes lo entienden ahí. No entrarán, ¿qué dice? En mi reposo. ¿Y por qué no entrarán en el reposo que Dios tenía para ellos? Toda esa nación, todo ese pueblo, hermanos, de Israel saliendo de Egipto, hermanos, entrando en el desierto hacia la tierra prometida. ¿Y qué es lo que sucede? Que Dios les dice, no van a entrar en mi reposo. ¿Hay algo que disgustó a Dios? ¿Qué fue lo que disgustó a Dios que ustedes encontraron aquí? ¿Qué disgustó a Dios? Léalo ustedes. ¿Pueden ponerme el versículo, por favor? Para que la gente lo pueda, los hermanos puedan verlo. Salmo 95 del 10 al 11. Vea lo que dice que es, por qué Dios se enojó con ellos, por qué no entrarían en el reposo. Los voy a dejar a ustedes para que ustedes lo vean. Cada quien dígalo, ¿por qué es? Sí, pero dígamelo específicamente a qué se refiere. Dos cosas dice ahí. Dos cosas. El Señor se enojó con ellos. 40 años estuvo disgustado con la nación entera. Por dos cosas. Vean qué peligrosos son esas dos cosas. ¿Cuáles son? Pueblo es, ¿qué?
que divaga de corazón. Y la otra cosa, y no han conocido mis caminos. Dos cosas, ¿verdad, hermanos? Por favor, ténganlas en mente ahora que vamos a enseñar esta palabra. Pueblo es que divaga de corazón. Y dos, que no han conocido mis caminos. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué es divagar? ¿Alguien aquí sabe qué es divagar? ¿Qué será divagar? Es una palabra que no usamos mucho nosotros, pero está aquí en la palabra de Dios, divagar. Dice la hermana, divagar es como andar sin rumbo. ¿Ok? Pero ¿qué será más divagar? Vea, yo lo busqué para buscar como una traducción que nos dé entendimiento sobre, en sí, sobre esta definición de la palabra. Dice, en la Biblia, divagar se refiere a desviarse del asunto de que se trata, enredarse o dispersarse. ¿Oyó? Enredarse o dispersarse. Entonces, divagar es como cuando una persona, usted le está hablando, pero cuando lo está viendo a usted, usted se corre un poquito de verle de frente y él sigue viendo como hacia lo lejos, como hacia el vacío. ¿Me comprenden, hermanos? Y usted creía que le estaba poniendo atención en persona, pero no estaba poniendo atención. Ella estaba, ¿qué? Divagando, estaba pensando en otra cosa. Amén. Vamos a ver si hay alguno que esté aquí divagando en otra cosa. A ver si ustedes me están viendo, pero su mente está en otro lado. No, hermanos, divagar es eso, como que me perdí de algo. No le entendí, porque estoy como hermanos, disperso. La palabra es disperso. ¿Escucharon, hermanos? Entonces aquí la palabra dice en otra versión, nada más para que lo vean, dice, 40 años estuve enojado con ellos y dije, se lo voy a leer en otra versión, dice, son un pueblo cuyo corazón está muy lejos de mí. No quieren hacer lo que les digo. Así que en mi enojo hice un juramento. Jamás entrarán en mi reposo. Esto es una traducción más actualizada. ¿Escucharon? Dice, es un pueblo que su corazón está lejos de mí. Es un pueblo que no quieren hacer lo que yo les digo. ¿Escucharon? Un corazón que está muy lejos de mí. No quieren hacer lo que yo les digo. Téngalo en mente. Entonces, yo quisiera dejarles esto en su corazón a ustedes esta mañana, que hoy vamos a ver la importancia muy grande de que nosotros entremos en la puerta que Dios nos está abriendo. Amén, hermanos. Que tú entres, que tú distingas, que tú te des cuenta, hermanos, de que tu Dios, que nuestro Dios tiene algo para tu vida. ¿De acuerdo? Y que el plan y el propósito de Dios para tu vida es lo mejor, hermanos, pero que usted puede perderse de lo que Dios tiene para su vida y no es por culpa de Dios, sino es por culpa suya. ¿Cuántas personas por distraídas, por no estar atentas, se han perdido de algo bueno que Dios tenía para ustedes? Amén, hermanos. Porque les faltó ¿qué? Concentración. Les faltó ¿qué, hermanos? Ubicación de lo que estaba pasando. Entonces, hoy yo quiero que usted no se pierda lo que Dios tiene para usted. Y vean, hermanos, que no pensemos y critiquemos siempre por el pueblo de Israel. Siempre le decimos pueblo de Israel como un mal ejemplo, ¿verdad que sí? Usted es el pueblo de Israel y ponemos, es un pueblo testarudo, es un pueblo terco, es un pueblo duro de servir, es un pueblo desobediente. Y siempre como que pensamos mal del pueblo de Israel. Pero es que está ahí en la palabra de Dios las cosas que ellos hicieron. Pero le tengo una noticia. No solamente el pueblo de Israel es así. Lo que el pueblo de Israel está diciendo es que así es el corazón del ser humano. No solamente de los israelitas, sino el corazón de cada uno de nosotros es igual a ellos. ¿De acuerdo, hermanos? Y tenemos que cambiar. Diga el que está a la par, tú tienes que cambiar. Ya es tiempo de que tú cambies. Amén, hermanos. Es tiempo de que tú seas diferente. Aleluya. Amén. Porque muchas veces nosotros repetimos estas mismas actitudes del pueblo de Israel. Amén. Y hoy, hermanos, quiero que usted se cuide su corazón de que usted no enoje a Dios. 40 años estuvo, esa palabra a mí se me quedaba en mi mente, en mi corazón, donde decía, 40 años estuve disgustado con la nación. ¿Me escuchó, hermanos?
qué enojo más largo, hermanos, del Señor para con su pueblo. Y desde luego era el pueblo que lo provocaba a él continuamente. Amén. Pero nosotros no queremos eso. Entonces, como estamos viendo aquí una predicación que se llama la predicación, ¿cómo dice? Entremos. Amén. Y para entrar necesitamos lo siguiente. La primera cosa que yo le voy a decir a usted que tenga en mente es, diga conmigo, tu promesa. Otra vez, tu promesa. ¿De acuerdo? Ténganlo en mente, tu promesa. Vean, tanto que le pidió el pueblo de Israel al Señor que lo libertara, porque fue tantas veces. O sea, hermanos, lo que ellos estaban pasando, usted lo va a encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 23 al 25. Cuando lo tiene, dice un amén. Éxodo 2, 23 al 25. ¿Lo tienen, hermanos? Vea lo que dice aquí. Siempre, aunque esté aquí, hermanos, use su Biblia, ¿de acuerdo? Para que ustedes anoten, lo lean y todo. Porque qué pasará que si yo le diga a los hermanos un día, hágame un versículo que no esté bien para ver qué pasa. Ustedes tienen que distinguirlo a través de su Biblia. ¿Está bien, hermanos? Amén. Muy bien, vea lo que dice aquí la palabra. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de ¿qué? De la servidumbre. ¿Y qué hicieron entonces ellos cuando vieron que estaban, hermanos, pasando una opresión terrible, hermanos, porque los tenían como esclavos, hermanos, haciendo grandes construcciones, eran los siervos de los egipcios, los israelitas ahí, hermanos? ¿Qué hicieron ellos? ¿Empezaron a qué? Dice la palabra que empezaron a clamarle a Dios. Empezaron a clamar a Dios y dice, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Y qué dice la palabra? Y se acordó de su pacto que había hecho con quién, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y qué dice la palabra, y los reconoció Dios. Amén. Busque también Éxodo 6, 6 al 8. Y van a ver, hermanos, que sí, hermanos, hay una promesa de parte de Dios para el pueblo de Israel. Le dice así la palabra del Señor a ellos. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, dice el Señor, yo Jehová. Amén, hermanos. Qué tremendo es ver, hermanos, que cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Ustedes ven que para Dios no hay nada difícil. Hermanos, no importa que el ejército más fuerte en aquellos tiempos, en las civilizaciones que hubieron en ese tiempo, hermanos, era la de los egipcios. Hermanos, ellos eran poderosos, tenían un gran ejército, era una economía grande, hermanos, la civilización de los egipcios. Y sin embargo, ¿qué dice el Señor? Yo los voy a sacar de ese poder que tiene Faraón, porque para Dios no hay nada difícil. Dígale que está la palabra, para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada difícil, amén. Pero antes de que suceda algo, tiene que haber una promesa. ¿Cuántos dicen un amén? Antes de que pase algo, tiene que haber ¿qué? Una promesa. Porque cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Dios no va a hacer algo que Él no haya comprometido su palabra. Dios siempre va a hacer algo que Él ha dicho que Él va a hacer. Entonces eso se llama compromiso, ¿de acuerdo? Y el Señor se comprometió a libertarlos, aleluya. Y con la promesa, diga conmigo, viene la respuesta. Amén, hermanos, gloria a Dios. Ahora, piénsenlo bien un momento, piénsenlo bien en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está tanto pidiéndole a Dios, hermanos, que lo liberte. Está diciéndole a Dios, sálvanos, sácanos de aquí, libértanos, Dios, de todo lo que estamos viviendo, de esta opresión, de esta esclavitud, de esta servidumbre. Y hermanos, y cuando viene la respuesta, ¿cómo es su corazón? ¿Cómo es su corazón una vez que ya viene la respuesta? La promesa se está cumpliendo ante sus ojos. ¿Saben, hermanos?
El corazón de ellos fue tardo para entender que Dios estaba haciendo grandes cosas en medio de ellos. Hermanos, muchas veces uno ve lo que está haciendo Dios y hermanos, está uno orando, 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 orando. Y sabe que hermanos, usted ora por algo, ¿verdad? Porque cuando usted tiene un problema, usted tiene una necesidad, ¿qué hace uno? Acudir a Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Y usted es perseverante y usted le clama a Dios y busca en la Biblia donde Dios dice que Él va a hacer algo a favor suyo, una promesa de la palabra. Y hermanos, cuando usted ve que Dios, hermanos, hay algo en la Biblia donde Dios se compromete a ayudarlo y usted está clamando por esa promesa para que se haga realidad y resulta que Dios viene y empieza a actuar porque servimos a un Dios real, servimos a un Dios verdadero, a un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen un amén? Que escucha la oración de fe de sus siervos. Amén, hermanos. Porque así es nuestro Dios, aleluya. Pero ¿sabe qué pasa con mucha gente, hermanos? Mucha gente cuando viene ya la oración y Dios está contestando y Dios está haciendo la obra y Dios está moviéndose. A veces uno se vuelve ¿qué? Tardo de entendimiento e incrédulo. Y a veces uno como dice, ¿será cierto que está pasando tal cosa? ¿Será cierto que en verdad Dios está cambiando a mi esposo, que está cambiando a mis hijos? ¿Será cierto que la petición que usted le haya hecho al Señor? Y hermanos, qué increíble que seamos así, ¿verdad, hermanos? Qué mala naturaleza de nosotros, que tanto que le pedimos a Dios que pase algo y resulta que cuando empieza a pasar, hermanos, nosotros no reconocemos el momento y no entramos, no aprovechamos lo que Dios estaba haciendo. Hermanos, tenemos que cambiar. Eso no se puede permitir entre su pueblo. Amén. A veces se cae en el error, hermanos, de no creer en la respuesta de Dios. Pero ¿a qué se debe? Pregunto, pueblo de Dios, ¿a qué se debe que la gente sea así? ¿Por qué tú y yo a veces somos así? Y yo le voy a explicar por qué. Yo me di cuenta por qué, hermano. ¿Sabe por qué me di cuenta? Hermano, me di cuenta que a veces a la gente le gusta vivir como está viviendo. Y cuando le pide a Dios que lo cambie, que Dios haga algo diferente, hermanos, es solamente muchas veces porque tiene una expectativa de que las cosas cambiando se resuelven y van a ser mejor. Pero muchas veces la gente se acostumbró tanto, 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 hermanos, a vivir como viven, a ser como son, que ya no quieren cambiar y que ya no quieren ser diferentes y se acostumbraron a la misma cosa y ya no, es más, no quieren ni siquiera dar un paso para ser diferentes. Le explico esto, ¿saben, hermanos? Pónganme atención, por favor. No sé si ya se los he contado, pero había unas señoras que estaban en un hospicio de ancianos y resulta, hermanos, que las sacaban al parque a solearse en las mañanas, a darse una caminadita, a darse una paseadita por ahí, tomar aire fresco, hermanos, ver las flores, hermanos, sentarse en el parque a charlar y todo. Entonces las señoras salían ahí, hermanos, del hospicio de ancianos, se sentaban en los pollitos que habían ahí y empezaban a hablar. Pero habían unas ortigas, ustedes han visto que son las dormilonas, ¿verdad? Que tienen espinas, que están así. Y entonces siempre que pasaban y se sentaban, habían unas ortigas ahí y las ortigaban, las espinaban y empezaban las señoras, hermanos, a quejarse. ¡Qué barbaridad! Estas ortigas cada vez más grandes, nadie las corta. Yo no sé qué hace el jardinero de este lugar, que le pagan y nada, que corta las benditas estas, ¿cómo se llama? Dormilonas. Pasaban esa criticadera, hermanos. Entonces la encargada hizo una carta al encargado del parque. Le digo, mire, es que el jardinero no quita las dormilonas y las señoras aquí se ortigan, se espinan y ya están ellas molestas por la situación. Solo las escucho y las escucho quejándose. Entonces, ¿sabe qué sucedió? Que ya tomaron medidas, le jalaron en el aire al jardinero y al siguiente día el jardinero no se hizo esperar y se apió todas las dormilonas, todas las matillas esas que espinaban las quitó. Otra vez volvieron a sacar a las señoras. Entonces la encargada dice, ahora sí ya no se van a quejar de nada. Se sentaron ellas, hermanos, ahí donde estaban en los pollitos y no hablaban, no decían nada, no decían nada. Se quedaba así viendo la encargada ahí. Entonces, ¿sabe qué hicieron las señoras? Se reunieron todas las viejitas, hicieron una carta, la firmaron
y dijeron, queremos que nos pongan las dormilonas otra vez. Queremos que nos pongan las dormilonas porque ya no tenemos de qué hablar. En cambio antes, cuando estaban las dormilonas, pasábamos criticando, quejándonos, chismorreando. Pero ahora no tenemos de qué hablar de nada. Pónganos de nuevo las dormilonas. Hermanos, usted sabe que muchas veces eso le pasa a las personas. O sea, con sus males, con sus necesidades, con sus situaciones. Hermanos, están tan acostumbrados que si le quitan eso, ya no tienen de qué hablar. Si le quitan la enfermedad, el dolor, que le duele la pantorrilla, que le duele la rodilla, que los huesos le traquean, ya no tiene que decirle a los hijos. Hermanos, ¿sabe qué, hermanos? Muchas veces estamos tan acostumbrados al desierto que no queremos salir del desierto, aunque Dios tenga mejores cosas para nosotros. Por eso tenemos que aprender, hermanos, a decir, ya conmigo, el desierto no es lo mejor para estar. El mejor lugar para estar es en el que Dios me lleva, la dirección hacia donde Dios me está llevando. Amén, hermanos. Y cuando Dios me promete algo a mi vida, yo tengo que aferrarme a la promesa de Dios. Tengo que reconocer el momento y aprovecharlo para entrar en esa puerta. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dios responde la oración. Dígalo conmigo. Amén. Lo reciben. La segunda cosa, hermanos, para poder entrar, no solamente dijimos que hay que recibir una promesa para creerlo, también es importante, diga conmigo, la oportunidad. Sí, claro que es importante la oportunidad y debemos de aprovechar la oportunidad que tenemos. Porque cuando Dios abre una puerta que estuvo cerrada durante mucho tiempo y que a punto de oración y a punto de ayuno, y hermanos, si usted insistiendo y perseverando, Dios la abrió, creo que es el momento de entrar. ¿Cuántos dicen un amén? No se le dé, hermanos, no se aperece. Hermanos, usted tiene que entrar por esa puerta. Aleluya, amén. Porque cuando la puerta se abre hay que entrar. Porque cuando la puerta se cierra, usted no sabe si se va a volver a abrir. ¿Escuchó bien, hermanos? Una ocasión, déjenme decirle, una ocasión nos dijeron a nosotros los pastores de la Convención Bautista de Costa Rica y otros pastores también conocíamos amigos, nos mandan, hermanos, un mensaje y nos dicen, en tal lugar, mañana sábado van a estar entregando unas bibliotecas que más o menos cuestan, entre todos los libros que les van a dar, diccionarios, comentarios, libros que el pastor ocupa, vale como más de 150,000 colones esa biblioteca. Entonces, aprovechen la oportunidad y van, solamente es una actividad para pastores y les van a dar una gran caja, es gratis, no tienen que pagar nada, hasta les van a dar comida gratis. El hijo de mi mamá, que soy yo, hermanos, no se hizo lerdear y fue uno de los primeros en llegar. ¿De acuerdo, hermanos? Porque cuando a mí me dicen algo, ya todos me saben, hermanos, me prometen algo, los voy a perseguir hasta que me lo den. Y entonces, hermanos, yo llegué, pero veo que no están los demás compañeros y le digo a mi hermano Carlos Benavides, que fue el que me invitó, le digo, hermano, ¿y no llegaron los demás pastores? ¿Qué pasó? Y él me decía, es que creo que algunos no creyeron que fuera cierto. Otros creo que lo que pasó fue que no lo tomaron en serio, no aprovecharon la oportunidad. Y le digo, salados ellos, porque aquí voy yo con mi caja. Y hermanos, y yo feliz como un chiquito, porque para un pastor los libros son muy importantes, es como para un niño los juguetes, ¿se entiende, hermano? Entonces yo feliz con todo eso. Cuando se lo enseñé a otros pastores, hermanos, y le dije, vean las fotos, los que nos dieron y todo, hermanos, dice, ay, lástima, yo me lo perdí, yo iba a ir, pero no fui. Yo iba a ir, pero no fui. Pero saben, hermanos, esto es lo que pasa con mucha gente que se pierde la oportunidad. En una ocasión escuché de una persona que puso en el periódico, porque antes las noticias para la gente joven no se daba como por mensajes por teléfono, ni por Facebook, ni nada de esas cosas, ni las redes sociales. Se daba por el periódico, o por la radio, por la tele, ¿se acuerdan, hermanos? Y una persona puso, hermanos, un pequeño artículo, un anuncio, un aviso en el periódico donde llegó y dijo, mañana la persona que venga a tal dirección me va a decir cuántos son sus deudas y yo se le voy a pagar todas las deudas. ¿Escucharon, hermanos? Pero como hay tanta estafa antes y ahora y siempre,
hermanos, van a creer que solo una señora llegó muy humilde. Y ella estaba tan desesperada que dice, aun sea estafa o no estafa, yo me arriesgo y yo voy. La cosa es que la oficina muy lujosa y la secretaria recibe a la señora y ve que no hay nadie en la fila, solo ella había llegado. Y hermanos, cuando la atiende el señor que puso el anuncio, era un multimillonario. ¿Escucharon, hermanos? Y le dijeron, no hay nadie más. Y dijo ella, no, solo yo llegué. Y dice, ¿cómo puede ser posible? Pero pase usted, yo hice un compromiso que la persona que llegara, yo le iba a pagar sus deudas. Y entonces, hermano, de verdad, la señora llegó y le dijo, estas son mis deudas, no sé si son muchas, perdone, pero es que esas son mis deudas. Y le van contando que los recibos de agua, que el alquiler, que el polaco, todo, hermanos, todo, ahí se lo sacó, ella tenía todo ordenadito. ¿A cuánto les gustaría una oportunidad así? La cosa fue, hermanos, que el millonario llegó y dijo, bueno, súmeme todo eso, le dijo a la secretaria, le sumó y dice, es tanto. Y hizo un cheque, en aquel tiempo se usaba cheque, no un simple, un cheque, ¿verdad? Y se lo dio a la señora. Y entonces la señora llegó y le dijo, pero ¿por qué usted hace eso? No entiendo. ¿Cómo usted paga mi deuda? Si usted ni me conoce, ni siquiera soy familia suya, soy una desconocida y es bastante dinero. Él dijo, eso para mí no es nada, pero usted sabe por qué lo quiero hacer, para demostrar que toda esa deuda yo la pagué por usted, porque usted no tenía cómo pagarla. Yo acepté a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y la deuda que yo tenía con Él era muy grande. Era una deuda de tantos pecados, de tantas maldades. Y con nada se puede pagar, ni con el dinero, ni con nada, ni con buenas obras se puede pagar mi deuda. Cristo me perdonó por su gracia y me salvó. Y hoy yo quería demostrarle a las personas que llegaran que Cristo les puede perdonar sus deudas si tan solo aceptan a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Pero déjeme decirle, esta señora aceptó a Cristo y también se fue sin sus deudas. Hoy yo le digo a usted, hermanos, tenemos que aprovechar nuestras oportunidades. Dígale que está a la par, no pierda su oportunidad. Amén. No podemos divagar. En el momento en que Dios está actuando, es el momento de ser que intrépido. Aleluya. Porque hay gente que divaga. Ustedes saben que los viejitos decían un dicho que siempre me acuerdo de mi abuela que decía: el buey lerdo se bebe el agua sucia. Porque todos estaban comiendo y les estaban sirviendo. Mi abuela hacía un pollo que le llama achotado. Y hermanos, es muy rico, pero delicioso. Más que ella le hacía como una sustancita y se le pone así al arroz. Yo sé que les estoy haciendo la boca agua, pero resulta que, hermanos, yo llegaba de último. Y cuando yo pedía la mejor pieza de pollo, ¿qué sucedía? Por llegar de último ya no había. Me tocaba ala o me tocaba alguna piecilla por ahí. Entonces, ¿sabe qué? Mi abuela me decía siempre: el buey lerdo se bebe el agua sucia. ¿Sabe lo que significa eso? Que el que lo piensa mucho, que el que divaga mucho, hermanos, pierde su oportunidad. ¿Cuántos creen que esto es así? Es la verdad, hermanos. El que la piensa mucho, hermanos, pierde. Uno tiene que en la vida ser ¿qué? Ágil, intrépido. Hay una oportunidad, vaya usted, hermanos, sea el primero, no le importe. Usted tiene que llegar de primero. Vean en el caso de toda la civilización, toda la gente que vivía, hermanos, toda la población de la humanidad que había en el tiempo de Noé. Venía un diluvio, pero Dios trajo una forma para salvación y era el arca. ¿De acuerdo, hermanos? Es decir, había una sola oportunidad para ser salvos. Una, y era el arca. Y la puerta estaba abierta. Y dígame, ¿cuánta dice la palabra que Noé fue pregonero de justicia? Estuvo predicándoles, hermanos, a la vez que hacía el arca. Hermanos, él estuvo predicando, hermanos, del juicio que venía. Y la salvación era el arca, que es una tipología de Cristo. ¿Y saben, hermanos, qué sucedió? La gente no lo tomó en cuenta, pero cuando la puerta se cerró, ¿qué sucedió?
Yo me imagino, la puerta se cerró y empezó, hermanos, a caer esa lluvia y empezó, hermanos, a subir el nivel del agua y la gente ahogándose y la gente nadando y pidiendo, ábrenos, Noé, ábrenos la puerta. Pero ya Noé no podía abrir la puerta. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el que abre la puerta es Dios y el que cierra la puerta es Dios. Y si usted no aprovechó el momento que Dios tenía para usted, porque divaga, porque se le herdea, porque lo deja para otro momento, el que va a perder es usted, porque la palabra de Dios dice, la salvación es hoy. Hoy es el día de salvación, no mañana. ¿Escuchó bien, hermano? Entonces necesitamos aprovechar la oportunidad que Dios tiene para nosotros. Tercera cosa, lléveselo en su corazón, es, diga conmigo, tu tierra prometida. Tu tierra prometida. ¿Has escuchado esa frase? Sí, está en la palabra de Dios, lo acabamos de leer. Tu tierra prometida. ¿De qué estamos hablando de la tierra prometida? Para el pueblo de Israel, la tierra prometida era entrar en la tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos dicen amén? En la tierra que fluye leche y miel. Una tierra diferente, porque si vemos la tierra de Egipto, ¿cómo era la tierra de Egipto? Es cierto, hermanos, ellos irrigaban la tierra, hermanos, a través de canales, tenían el río Nilo y todo aquello, pero hasta el día de hoy nosotros sabemos que es un lugar desértico, ¿verdad? Que es muy seco. Hermanos, sin embargo, ellos encontraron la forma de hacerlo próspero o fértil. Y sin embargo, hermanos, pero lo que Dios le prometía, escuchen bien, era algo donde decía, fluía ¿qué? Leche. ¿A qué se refiere con que fluía leche? Cuando yo era niño no entendía, me decían los maestros de escuela dominical, cuando era un niñito y pasaba a mi clase de escuela dominical, y ellos decían, la tierra que fluye leche y miel. Y yo decía, ¿cómo será? Río de leche, leche blanca, la leche de la vaca. Y hermano, lo que significa era que era tanta el ganado que había, tanto el ganado que había, hermanos, que era como si fuera ríos, hermanos, de leche. Y si hay leche, hay que hay queso, y si hay queso, hay mantequilla, y hermanos, todo lo que conlleva los derivados de los lácteos, ¿verdad que sí, hermanos? Usted se da cuenta, era un lugar que es muy próspero. Ahora, si hay tanto ganado que producen tanta leche, es porque es un lugar donde hay mucho, ¿qué? Pasto. O sea, son lugares verdes. Amén, hermanos. Es el lugar donde, y si está verde, es porque, hermanos, y si hay miel, es porque hay muchas flores, porque las abejas dependen de qué? De lo que produce el polen y todas las cosas, hermanos, que ellos andan buscando para hacer la miel. ¿Se dan cuenta? Entonces, encontramos, hermanos, que era un lugar precioso, ¿sí o no? Maravilloso, que lo que Dios tenía para ellos era su bendición. Tener algo, hermanos, donde no estuviéramos en esclavitud y no un pedacito, sino grandes proporciones de tierra para cada familia. Aleluya. Dejar de ser esclavos. Eso es lo que el Señor les llama a ellos, porque ellos tienen esclavitud, servidumbre. ¿Y sabe qué le dice el Señor a ellos? Yo les voy a dar reposo. Pero no es cualquier reposo, es mi reposo. ¿Qué significa mi reposo? Que ustedes van a descansar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que eso es lo que Dios tiene para su pueblo Israel? Eso fue lo que hizo, hermano, lo que Dios tenía para el pueblo de Israel. Ahora, cada uno de nosotros, a esto se le llama, y lo hemos dicho nosotros los cristianos evangélicos, como un estribillo, mi tierra prometida. ¿Cuál es su tierra prometida para usted? ¿Cuál es su tierra prometida? Y muchas veces nosotros anexamos que nuestra tierra prometida es la bendición que Dios tiene para mí. Por lo que yo he esperado, por lo que yo le he pedido, por lo que yo estoy orando para que Dios me bendiga. Levante la mano a los que tienen en su mente una promesa así de que Dios le dé una tierra prometida. O sea, nosotros los cristianos relacionamos esto, ¿verdad que sí, hermanos? Muy bien. Yo creo que sí, hermanos. Ahora, lamentablemente, nosotros podemos echar a perder la tierra prometida que Dios tiene para nosotros si actuamos igual que el pueblo de Israel. ¿Qué tendrá Dios para cada uno de nosotros? Piénselo bien. Yo sé lo que dice Jeremías 29:11, que no lo tienen ahí los hermanos, pero dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y de esperanza para darles un futuro mejor. Y yo creo, hermanos, sinceramente,
que aunque en esta vida los cristianos sufrimos, pasamos tribulaciones, pasamos enfermedades, dificultades como cualquier ser humano en esta tierra, la diferencia es que tenemos al Señor de nuestro lado y que nos ayuda y nos sostiene y nos bendice y nos sana y nos saca adelante, hermanos, pero todos estamos aquí pasando por situaciones, ¿verdad que sí, hermanos? Pero la situación es que aún así del sufrimiento, yo creo, hermanos, que con Cristo todo es mejor. Con Cristo hallaré descanso para mi alma. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, no eche a perder su reposo. Dile al que está a la par o al que está atrás, dígale, si está solito, dígale, no eche a perder su reposo enojando a Dios. ¿Escuchó bien, hermanos? No enoje a Dios. No sea aquel que se divaga. No sea aquel que, hermanos, que siempre está en su mente como en otras. Mi suegra le decía a las hijas, creo que también inclusive a mi esposa, cuando estudiaban y no estaban tal vez pendientes o lo que ella decía, decía, ¿qué? ¿Está pensando en el planeta de los simios? Está pensando en el planeta de los simios. ¿Sabe qué? Porque parece que están estudiando las tablas, parece que están poniendo la atención a uno, pues la mente está en otro lado. Eso se llama como divagar. Ese es como el que está aquí en la iglesia, pero es un astronauta, está en la luna. No queremos personas así. El Señor no enoje a Dios. Amén, hermanos. Ahora, para mí, mi tierra prometida es Cristo. ¿Cuántos dicen un amén? ¿A cuántos les costó llegar a los pies de Cristo? Tuvieron que pasar por un desierto, tuvieron que pasar por muchas cosas duras, pero gloria a Dios, ya usted está en Cristo, en su tierra prometida. ¿Cuántos alaban al Señor? Cristo es nuestra tierra prometida. Vea lo que dice Efesios 1:3. Vea la bendición que significa cuando usted llega a los pies de Cristo, cuando usted ya está en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y usted puede buscar en el libro de Hebreos 4, el 3 al 11, que son bastantes versículos que puede leer ahí, donde se habla del reposo para el pueblo de Dios. Dice, y que queda aún un reposo. ¿Cuál será el reposo que le queda al pueblo de Dios? Como si faltara uno. Yo sí sé cuál es el reposo que nos falta. ¿Sabe cuál es el reposo? Diga conmigo, entrar al cielo. Porque en el cielo no habrá más llanto, no habrá más tristeza y no habrá más dolor. Y cuando nosotros estemos ya en el cielo, hermanos, descansaremos de todas nuestras faenas. Descansaremos de todo lo que en este mundo nos afligió. Y ese va a ser nuestro reposo. ¿Cuántos dicen amén? Y gracias a Dios por Cristo. Alábele que Él vive. Hermanos, si usted quiere entrar en el reposo, reciba esta palabra. Usted necesita llevar algo y hacer algo. Diga conmigo, yo necesito fe. Porque solamente los que tienen fe pueden, hermanos, entrar en el reposo. ¿Por qué lo digo? Porque vea lo que dice Números 13:30. Dice la palabra, de toda esa generación que salió de Egipto, habían dos que manifestaron fe. Uno es Josué y el otro es Caleb. Y vea lo que dice la palabra. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay aquí algún Caleb? Levante la mano. Gloria a Dios. Vea, usted tiene que honrar su nombre, Caleb, de que Caleb era un hombre de fe. Mientras los demás eran incrédulos, Caleb llegó y dijo, nosotros podemos más que ellos. Amén. Y vea, hermanos, esa demostración de fe que él tuvo con Josué, que lo vemos más adelante en el otro capítulo, que, hermano, lo hizo entrar a la tierra prometida. Todos los demás duraron 40 años hasta que muriera toda esa generación, hermanos. Pero ellos entraron a la tierra prometida. Gloria a Dios. Amén. Porque diga conmigo, la fe honra a Dios y Dios honra la fe. Amén. Entonces, vean la advertencia que aparece en Hebreos 6:12. Y es una palabra para todos nosotros.
Vea lo que dice la palabra. ¿Cómo se heredan las promesas? ¿Cómo se alcanzan las promesas? Dice la palabra del Señor. A fin de que no os hagáis que perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe. ¿Y qué más? Y la paciencia. ¿Qué hacen? Heredan las promesas. ¿Qué se necesita? Fe. ¿Qué más se necesita? Paciencia. Fe, paciencia. Amén. Muy bien, entonces, hermanos, la persona que tiene fe es la que le cree a Dios. La persona que tiene fe es la que es un valiente, la que habla con fe. Amén, hermanos, diga conmigo. Vea lo que hizo Caleb, subamos. Entonces, si usted tiene fe, tiene que cortar de su boca ¿qué? Todo vocabulario de duda y de incredulidad. Casi le digo, hermanos, muchas veces nosotros cometemos mucho dinero porque las circunstancias están alrededor y conforme lo que nosotros vemos, eso hablamos. Pero nosotros tenemos que hablar, hermanos, aún las cosas que no son como si fueran. Y a lo que me refiero es, hermanos, que nosotros digamos no hay, o que usted diga, no sé, estoy muy limitado, cosas así por las situaciones. Usted tiene que aprender a hablar bien. Diga conmigo, tengo que aprender. O si no, muérdase la lengua. Porque mejor decir, hermanos, no decir una mala palabra, que no tiene que ser con una palabra ofensiva, sino malas palabras es, ¿qué es maldición? ¿Qué es maldición? ¿Qué es maldición? Decir mal. ¿Qué es maldición? Decir mal. Diga, mal decir, decir mal. Entonces, tenemos que aprender, diga conmigo, a hablar bien. ¿De acuerdo? Pasa algo. Entonces usted dice, con fe, Dios nos va a sacar adelante. Está enfermo. No va a decir, no estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy. No, no, por favor. Si está así, usted va a decir, Dios es mi sanador, Dios es mi sanador, Dios es mi sanador. ¿Cuántos dicen amén? Por su llaga yo soy sano, aleluya, ¿lo cree? Conforme a la palabra de Dios, me alineo a la palabra de Dios, prefiero creerle a Dios. Entonces a eso es. Entonces, usted necesita además, diga conmigo, obediencia. Obediencia, hermanos. ¿Por qué obediencia? Porque mucha gente dice que tiene fe, pero son más desobedientes. No conocieron mis caminos, dice la palabra. ¿Cuál fue el problema de ellos? Dice, no conocieron mis caminos. Los caminos de Dios se deben conocer. ¿Y se deben conocer para qué? Diga conmigo, para hacerlos. Hay mucha gente que se tapa los oídos. No vienen a las iglesias. No quieren escuchar la palabra de Dios. No les gusta que usted le hable de las cosas de Dios. ¿Cierto o no? ¿Tienen ustedes algún hijo así? ¿Algún familiar así? ¿Le estorba la palabra de Dios? Y le pregunto, ¿por qué es que no quieren escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué no quieren escuchar lo que Dios tiene para ellos? ¿Por qué no quieren oír nada de la palabra de Dios? ¿Sabe por qué? Es muy fácil. Porque, como dicen, si no oigo, no sé. Y si no sé, no hago. En otras palabras, dicen ellos, yo quiero andar, no haciendo la voluntad de Dios, sino haciendo mi propia voluntad. No me hable eso, no me sermonee, no me regañe, no venga otra vez con lo que dice Dios, porque yo no quiero atender lo que dice Dios, yo quiero seguir mis propios caminos. Por eso le pasó al pueblo de Israel lo que le pasó, porque siguieron sus propios caminos. Por eso terminaron como terminaron. En el desierto murió toda esa generación. Y hermanos, lo primero que tiene que hacer uno es atender los caminos de Dios. Usted tiene que prestarle atención a las cosas de Dios, de verdad. Y se lo digo con toda la seriedad, deje de divagar en su corazón. Dice que el pueblo de Israel cometió dos pecados. ¿Cuál era? ¿Cuáles eran los dos pecados que cometió el pueblo de Israel? Dice, me dejaron a mí fuentes de aguas vivas, amén, y se hicieron cavar cisternas rotas que no tienen agua. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Eso es lo que dice Elías le decía al pueblo de Israel, porque usted no puede estar en las cosas del Señor y después abandonar las cosas del Señor y después estar en las cosas del Señor. Eso es divagar. Dios no quiere eso para usted. Dios quiere que camine en línea recta. ¿Saben ustedes, hermanos, que para la tierra prometida, saliendo de Egipto, para entrar a la tierra prometida, lo más rápido, hermanos, era línea recta? Y no hubieran durado mucho. Pero ¿por qué tuvieron que dar vueltas en círculo durante 40 años, andar por todo el desierto? No era por culpa de Dios, era porque el corazón de ellos no estaba preparado, no estaba listo.
Y si usted está dando vueltas y vueltas en círculo y hermano no llega a ninguna parte y le sigue pasando lo mismo, no le eche la culpa a Dios. Su corazón todavía no está preparado. Cuando su corazón esté preparado, sépalo que Dios lo va a alinear y le va a dar las cosas que Él le ha prometido. Pero la culpa no es de Dios, la culpa es que su corazón no está preparado. Porque para Dios no hay nada difícil. Él conoce la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Ahora, si usted no sigue los caminos de Dios, va a seguir sus propios caminos. ¿Está bien, hermanos? ¿Están de acuerdo con esto? Ahora, gracias porque tengo un Dios que toma en serio todo lo que nosotros somos y hacemos. Diga conmigo, mi Dios es serio. Mi Dios que yo sirvo, hermanos, es cabal en todo lo que hace. Él no va a permitir ni va a ayudar a una persona que quiere vivir a su manera. Él dice, solo hay una forma y es viviendo como yo lo establecí, como yo lo dije. Solo hay un camino y este es el camino. Pero hay gente que quiere que Dios lo bendiga, que Dios lo saque adelante, pero siguen siendo los mismos y no quieren caminar conforme a lo que Dios dice. Salmo 32:8, por favor, presten atención. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Vean, hermanos, al que actúa sin entendimiento, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Lo comparan a quién? ¿Como un caballo o como un mulo? Pedro Flores manejaba por aquí, andaba en el carrito, y cuando alguien cometía un chofer en el carro por ahí, hacía un error, se le metía, ¿sabe qué hacía Pedro? Que yo siempre lo regañaba a Pedro cuando iba con él. Sacaba la cabeza y le decía, caballo, ¿verdad? Le decía, Pedro, no le diga caballo, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Qué significa caballo? El que hace caballadas. Dígame, si Dios no nos guía y no nos ayuda, usted y yo es cierto que somos expertos en hacer caballadas, que meteríamos las botas en el barro y bien metidas. Alábele que tiene a Dios que lo guía. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿y por qué como un mulo? Porque los mulos, hermanos, a veces se sientan y no hay nadie que los mueva. La perrita que tiene Raquel, Monet, yo le digo a Raquel cuando me dice que la lleve a la casa o que la saque a pasear, le digo, es que esta perra es una mula. Porque cuando uno la saca se achanta, se sienta y por más que la jale, va rastrillada pero sentada. Es una mula, le digo yo. ¿Sabe por qué? Porque no quiere salir de su forma. Hermanos, Dios no quiere que usted sea un caballo, perdón la expresión, ni que sea mulo, que no hace caso, que no entiende, que lo tiene que estar jalando, para que siga los caminos de Dios. No puede ser usted así. Amén, hermano, ¿me entendió? Que la palabra de Dios le llegue a su corazón. Cuando a usted le cuesta obedecer, es por algo. Si a usted le cuesta obedecer, es porque usted divaga en su corazón. A mí me están dando instrucciones de algo y me dice, vea, le voy a enseñar. Y me dice la persona, pero ponga atención, porque solo una vez se lo digo. Me está enseñando a usar una herramienta o algo. Y yo, ponga atención, pero yo soy medio distraído. Y cuando pasa una mosca, me quedo viendo la mosca. ¿Cuántos son así, medio distraídos, dispersos? Hermanos, ¿sabe qué? Ya perdió la oportunidad. La persona me dijo, ya yo le expliqué. Si usted no entendió, no entendió. ¿Sabe por qué me pasó eso? Por divagar, por distraído. Amén, hermanos. Entonces, si tu corazón no atiende los caminos de Dios, es porque está atendiendo otras cosas. ¿Lo reciben o no? Usted está más concentrado en otras cosas que en la voluntad de Dios. Después no se queje si Dios le pasa a usted la factura, y hermanos, fuertemente. Amén. Ahora, diga conmigo, se necesita actuar. Porque muchos de los grandes milagros ocurrieron ¿por qué? Por la gente que se movió, por la gente que actuó, por la gente que se decidió. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, ¿qué dice la palabra del Señor? Y aquí, Mateo 9, 20, 22, y aquí una mujer
enferma de flujo de sangre desde hace 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente el borde, solamente su manto, que dice, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándole, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿De acuerdo, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué fue eso? Ustedes saben que para los israelitas, una persona que esté leproso o con algún tipo de contaminación, hermanos, es inmunda. Entonces no puede acercarse a las demás personas. Entonces, ¿qué sucede? Que si esa persona contagia a otras, es por culpa de que ella no guardó la distancia que tenía que guardar. Por ejemplo, a los leprosos dicen que se les ponía una campana, doña hermana Olga, se les ponía una campana. Ellos tienen que guardar una distancia porque la enfermedad de la lepra es muy contagiosa. Y resultaba que cuando ellos estaban, como las vacas que le ponían una campana para saber dónde estaban, ellos andaban con una campana y los leprosos andaban por ahí. Entonces, cuando un leproso no podía acercarse a donde hubiera una comunidad, un grupo de personas, tenía que decir, soy leproso, soy leproso. Y la campana, donde escuchaban la campana, todo el mundo, ¿qué hacía? Juana Marta, la gente escuchaba la campana, escuchaba al leproso, ¿y qué hacían? ¡Un leproso! Y todo el mundo se le andaba de largo, porque es como cuando alguien andaba con COVID y estornudaba. Entonces, ¿qué sucede? Que, hermano, la gente le andaba de largo. ¿Qué es lo que sucede con esa mujer? Tenía una contaminación de un flujo de sangre y sin embargo ella estaba entre la multitud. ¿Por qué estaba entre la multitud? Porque ella, si tan solo lo toco, seré salvo. Y, hermanos, ella salió adelante, se metió entre todo el grupo de personas, tocó el borde de la vestidura, ni siquiera dijo que estaba enferma, porque si estaba enferma, al menos la apedreaban ahí mismo. Pero ¿qué sucedió? El Señor Jesús la identificó, alguien me ha tocado. Y ella estaba temblorosa, temerosa, porque dijo, uy, ahora van a darse cuenta que yo estaba con esta contaminación y van a decir, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí usted, mujer? Y, hermanos, pero grande es el poder de Dios, porque ¿sabe qué? Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted algo ve que Dios está haciendo algo, hermano, sea el primero, no se le dé. Si, hermano, Dios está sanando, si Dios está haciendo maravillas. Aquí hemos estado orando por enfermos, ustedes lo han visto, y Dios ha hecho grandes cosas. Por ejemplo, habían personas que no podían quedar embarazadas, y tenemos el caso de 3 hermanas que durante un tiempo estuvieron intentando, mucho tiempo, hermanos, quedar embarazadas, no pudieron, pero cuando se oró, ¿qué sucedió? Quedaron embarazadas. Aleluya. Ahí están, ¿escucharon? Entonces, hermanos, para la honra y la gloria de Dios. ¿Cierto? ¿Amén o no amén? ¿Pero por qué es? Pero vean cómo resulta la cosa. Como la primera quedó embarazada, la segunda vez que el hermano vino y oró, ahora sí pasó. Y la tercera, dicen, esta no me la pierdo porque sí funciona. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que aprender que en verdad cuando Dios está actuando, anímate, diga el que está a la par. Entre, actúe, sea como la mujer del flujo de sangre. Amén. Y le voy a invitar que se ponga de pie, por favor, para terminar. Y algo que tiene que usted arrancar, neutralizar de su vida, diga conmigo. Voy a neutralizar, levanten su mano, por favor, iglesia, como conclusión, diga conmigo. Tengo que neutralizar en mí la inseguridad que tengo. ¿Qué es la inseguridad que usted tiene? La inseguridad, ¿sabe qué es? ¿Cuántos tienen aquí temores de que las cosas no se hagan bien como usted está diciendo que va a suceder? Ay, que el examen no lo voy a pasar. Y yo dije que lo iba a pasar. Ay, el trabajo que yo le estoy pidiendo a Dios, cosas semejantes posiblemente. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que ser como Caleb, venza sus complejos. Y el que está a la par, arranque esos complejos, hágalos a un lado. Debe decir que usted tiene complejos, limitaciones. Usted no se ve a sí mismo, no confía en sí mismo. Usted confía en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted ponga su mirada en Dios. Usted no ha podido, pero Dios sí puede. Haga a un lado su inseguridad, sus temores, su incredulidad, su negativismo. Amén, hermanos. Es tiempo de que ya arranque eso de su vida. También arranca de tu vida la impaciencia que se gasta, hermano. Porque muchos le están pidiendo algo a Dios, pero están así, ¿para cuándo Dios? ¿Para cuándo Dios? ¿Para cuándo Dios? ¿Para cuándo Dios? ¿Para cuándo? Hermanos, tenga paciencia.
Dios tiene un tiempo, amén, para las cosas. Y por la impaciencia de Israel, se pasaban murmurando y quejando contra Dios. Y Dios tenía un tiempo para todo, hermano. Y muchas veces tu queja y tu murmuración y tu impaciencia, más bien lo que hacen es atrasar lo que Dios tiene para su vida, porque su corazón no está alineado con Dios. Amén. ¿Me están captando, hermano, lo que quiero decirle? Neutraliza, hermanos, tus errores, porque el pecado afecta nuestra vida. ¿De acuerdo, hermanos? Dice, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Pero el que no los confiesa, ¿qué es lo que sucede con esa persona? No prosperará, dice la palabra del Señor. Está escrito. Hermanos, deje de pensar en las decepciones anteriores. Si a usted algo no le salió bien, no significa que la próxima no va a salir bien. Dios puede hacer algo poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Si algo no funcionó, ¿quién le dice a usted que no va a funcionar de nuevo? Cuando, si usted, nada más le pongo como ejemplo, si usted está clavando y un clavo se le tuerce, ¿usted deja clavar? ¿O usted sigue clavando? Agarra otro clavo y sigue clavando, porque así es la realidad del sentido común. Diga conmigo, Dios puede hacer grandes cosas nuevas y diferentes. Amén. Padre, te alabamos, te damos gracias por esta enseñanza de tu palabra. Tenemos que entrar, porque si perdemos el momento, si perdemos la oportunidad, si perdemos la unción y el mover de Dios, Señor, los perjudicados somos nosotros. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, dígale al Señor, que podamos, oh Señor, seguir perseverando. Si no pasó ahora, va a pasar más adelante. Pero seguiré adelante persistiendo, porque yo sé que voy a entrar. ¿Cuánto dice? Amén. Dígale, yo voy a entrar. Le voy a creer a Dios en el nombre de Jesús, que lo que Dios tiene para mi vida se va a hacer realidad. Yo caminaré en obediencia. Yo caminaré con fe. Yo en el nombre de Jesús atenderé sus caminos y voy a ver la gloria de Dios. Padre, te bendecimos y oramos por todo este pueblo, porque muchos están, Señor, apenas saliendo de Egipto. Otros están a mitad del camino, pero lo que sabemos es algo: sí hay una tierra prometida y Cristo ya abrió el camino para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, y los que le creen a Dios dicen. Denle un aplauso al Señor por su palabra. Gloria a Dios. Estoy rodeado de estos muros, pero sé que pronto caerá. Se escucha algo alrededor, es el sonido de mi liberación, es el sonido